Estos días, bueno, todos estos días, todos estos 3 meses que hemos tenido de cuarentena o de distanciamiento, donde hemos estado en casa para que el virus no se contagie, hay una palabra, o bueno, 2 palabras en realidad, que se repiten mucho, que se han repetido mucho y que sobre todo ahora en este último tiempo se están repitiendo bastante. Y es algo que va a pasar a partir del 21 de junio. ¿Qué va a pasar el 21 de junio? No, el desfase, la desescalada estamos ahora. El desfase, yo no sé qué desfase quiere Raquel. La pastora se nos quiere desafar. ¿Cómo? La nueva normalidad, ¿sí? La nueva normalidad. La nueva vida. Y esta frase o estas 2 palabras estuvieron dando vuelta a mi cabeza, o están dando vuelta a mi cabeza, ¿no? ¿Cómo será la nueva vida? ¿Ustedes recuerdan cuando estábamos todavía en 1990 o 95, ¿no? Por ahí? Pensábamos que en el 2000, bueno, algunos no se acuerdan porque no habían nacido, ¿vale? Pensábamos que en el 2000 íbamos a volar con los coches, ¿recuerdan? ¿Sí? La película Volver al Futuro. ¿Cuántos vieron Volver al Futuro? ¿Vale? Volver al Futuro, mi esposa, a los casi 35 años que tiene, 35 va a tener, pero vas a cumplir 35 de aquí a nada, ¿vale? Como me estuvo remarcando 34, pues ella va a tener 35, ¿vale? Mi esposa, imagínense, ya casi a los 35 años, cuando estuvimos en la cuarentena, vio por primera vez Volver al Futuro. Yo no sé cómo pude casarme con ella así, de verdad. Yo la vi 800 veces cuando era de pequeño. Bueno, Volver al Futuro 2 es cuando este personaje va al futuro. Y el futuro es patinetes voladores, coches que vuelan, bueno, realidades muy impresionantes. ¿Saben en qué fecha está basada Volver al Futuro 2? 2020. O sea, yo no veo ningún coche volando, ni los patinetes, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que no, que el futuro nos esperaba. Entonces ahora nosotros quizás también estamos pensando cómo es o cómo será esta nueva normalidad o esta nueva vida. Y yo estuve pensando en cómo será la nueva iglesia. ¿Cómo debe ser la nueva iglesia? Porque si hay una nueva normalidad, ahí tiene que haber una nueva iglesia. ¿Sí o no? Tiene que haber una forma de ser iglesia. Entonces yo estuve pensando en cómo debe ser nuestra iglesia o cómo debería ser nuestra iglesia en esta nueva normalidad. Y después de pensar, he llegado a la conclusión de que no podemos cambiar. De que a pesar de que el mundo cambie en esta nueva normalidad, nosotros como iglesia no podemos cambiar. Mi esposa hace un rato estaba hablando acerca del temor. Y yo sé que hay muchos que tienen miedo. O quizás demasiada precaución para poder disfrazarlo un poquito. Escuché a pastores este tiempo y a uno en concreto hablar acerca de esto. ¿Cómo debe ser la nueva iglesia? ¿Cómo vamos a hacer para orar por los enfermos? Y lo tendremos que hacer por WhatsApp para guardar la distancia de seguridad. No, lo tendremos que hacer con un palo y te toco. ¿Vale? Lo ungimos con aceite en la punta y clic. ¿Cómo va a ser la iglesia cuando venga una persona con el corazón roto y necesita un abrazo? ¿Cómo va a ser la iglesia cuando vengan personas que necesiten ser restauradas y nosotros digamos, no, es que hay que guardar la distancia de seguridad?
Hay unos que van caminando así, ¿lo vieron? ¿Vieron en la televisión un bar que le ponía a los comensales un gorro con los churros esos de la piscina para que guarden la distancia de seguridad? Increíble. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo tenemos que vivir esta nueva fase? Nosotros como iglesia hemos decidido tomar precauciones, por eso hay que ir con mascarilla, por eso hay que lavarse las manos con el gel ese, los pies, ya vamos a poner ahí dentro de poco. ¿Vieron los coches cuando le meten los rodillos ese que pasan ahí? Así van a tener que entrar a la iglesia. ¿Vieron los autolavados que meten en el coche y empiezan los rodillos? Así, bueno, así. Nosotros como iglesia hemos querido tomar las precauciones, es más, cuando ya pudimos abrir la iglesia decidimos esperar unas semanas más, porque quisimos ser precavidos. Ahora, esto creo yo que puede ser un arma de doble filo. Creo que esto puede hacernos a nosotros desviar del verdadero objetivo que tiene la iglesia. Y el objetivo que tiene la iglesia es sanar, restaurar y ayudar. La iglesia tiene que seguir orando por los enfermos. La iglesia tiene que seguir restaurando al que está roto, sanando. La iglesia tiene que seguir ayudando a aquella persona que necesita. Esa debe ser nuestra función. Por lo tanto, hermano y hermana, debemos aprender a dejar el miedo a un lado. Y yo no quiero decirte que no seas precavido. Yo soy precavido, seamos precavidos. Pero ojo con que esta precaución o este miedo disfrazado se meta tan adentro nuestro que al final nos distanciemos de la obra de Dios. Lo hablábamos con mi hermano estos días y Jesús es un ejemplo de una persona que no guardaba el distanciamiento social. ¿Recuerdan los leprosos? En la época de Jesús llevaban una campana colgada en el cuello y vivían a las afueras de la ciudad. Y la campana que llevaban colgada en el cuello, ¿saben para qué era? Lo saben, ¿a qué sí? ¿Para qué? Para anunciar de que estaban acercándose para que la gente pueda salir. Entonces cuando un leproso venía, titlin, 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 decía, uy, ahí viene un leproso. Y todo el mundo se alejaba de los leprosos, pero Jesús iba y ¿qué hacía? Se estaba durmiendo y lo desperté. Se puso la mascarilla aquí, mira. Ay. Jesús tocaba a los leprosos. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús se sentaba a la mesa con aquellos que el mundo rechazaba. Decía, el mundo lo rechaza, pues yo me siento con ustedes. Porque Jesús sabía lo que significaba ser iglesia y sabía el verdadero significado del reino de Dios. Y el reino de Dios es personas, sanarlas, restaurarlas, cuidarlas. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Así que quiero leerte un pasaje. ¿Saben qué? Me di cuenta, después de muchos años de pastor y líder, de que nunca había predicado sobre este pasaje. Y está en Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Lucas 10, versículos 25 en adelante. Muchas gracias, Miguel. Le has puesto alcohol adentro del agua, ¿no? Pues Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Es un pasaje
mega archiconocido, pero que nunca había escuchado. Yo, o sea, nunca había predicado yo de esto, no sé. O si lo prediqué, la verdad que ni me acuerdo. Y no es porque sea viejo. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Repite conmigo, movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgata, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿ves? Y haz tú lo mismo. Pasaje que creo que todo el mundo lo conocemos, ¿sí? Es la parábola del buen samaritano. Creo que de pequeño nos enseñan esto en la escuelita dominical y creemos. Y yo creo que lo que Jesús aquí estaba enseñando a este intérprete de la ley, un hombre que sabía de la Biblia, era cómo debía ser el corazón de un creyente, de un hijo de Dios, de un miembro de una iglesia. Y la parábola dice que a un hombre lo asaltaron, lo hirieron y quedó tirado al costado del camino. Y bajó un sacerdote, si quieren pongámosle un pastor. Bajó un pastor, un líder de la iglesia, de un grupo, de lo que usted quiera. Alguien que supuestamente está en ese lugar para ayudar a las personas. Porque para eso estamos los pastores. Para eso están los líderes, para ayudar, para que las otras personas puedan recibir palabra de Dios, pero también ayuda. Y dice que bajó este pastor, este líder, lo vio, ¿y qué hizo? Siguió de largo. Luego, dice que apareció un músico, que seguramente era el del bajo, porque los del bajo son los más rebeldes. Pasó un músico, alguien que ministraba la adoración, una persona que tiene que tener la unción, el espíritu, porque es el que nos lleva a poder encontrarnos con el Señor, ¿no? Porque los músicos se paran aquí, ¡aleluya! Yo me imagino a ese levita que se paraba en el escenario y ¡buah! Desprendía una presencia de Dios, tocaba, levantaba las manos y estaba todo ahí, ¿no? Pasó este músico, quizás con la guitarra en la mano o con el bajo, con la batería se le complicaba más, pero bajaba ahí, lo vio y dijo, tengo ensayo, me tengo que ir. Y pasó de largo. 2 personas
que asistían a una iglesia, a una sinagoga, que supuestamente entendían la palabra de Dios, pero que no eran iglesia. Y dice que luego pasó este samaritano, que no tenía ningún cargo en ninguna iglesia, que no era ni reverendo, ni reverenda, ni nada. No era líder de ningún grupo, ni estaba en la plataforma, ni siquiera en la entrada, nada. Encima extranjero. Y pasó, y él sí podría haber dicho paso. Pero dice la Escritura que fue movido ¿en qué? ¿Saben qué pasó a esa persona en ese momento? ¿Saben qué le pasó al samaritano en ese momento? El corazón de Dios se puso en su corazón. Porque el corazón de Dios siempre es ayuda, misericordia, amor. A los otros dos que pasaron antes, yo les aseguro que tenían cualquier cosa en su corazón menos el corazón del Señor. Pero este pasó y fue movido a misericordia. El corazón de Dios descendió y se puso sobre él. Y dijo, tengo que hacer algo. Puedo pasar, pero tengo que hacer algo. Dice la Biblia que se acercó, vendó sus heridas. Lo puso en su caballo y lo llevó a un hotel. No pone la estrella que eran, pero lo llevó a un hotel. Pagó todos sus gastos. Y aún fue más lejos. Dijo, mira, te dejo este dinero. Y si ese hombre gasta algo de más, cuando yo venga, lo pagaré yo. Entonces Jesús luego le pregunta, ¿quién fue el verdadero prójimo? ¿Qué quiero que podamos reflexionar en esta mañana con este pasaje tan conocido? ¿Saben? Nosotros ahora podríamos estar en la iglesia y decir, bueno, lo que vamos a hacer ahora, hacer los cultitos, guardando la distancia social, vamos a hacer un culto toda la semana. No nos vamos mucho porque tenemos que estar en la nueva normalidad, tranquilos. ¿Saben qué? Pero mientras nosotros hacemos esto, ahí hay un montón de gente cruzando esa puerta que todavía necesita ser sanada, restaurada. ¿Y ya saben a quién le toca hacerlo? A nosotros. Es nuestra función como iglesia sanar, restaurar y ayudar. Y no lo podremos hacer si estamos llenos de miedo. Por eso le estaba diciendo yo, ¿cómo tiene que ser la iglesia nueva? Es que la iglesia no puede cambiar, la iglesia tiene que seguir viendo lo que dice en la Escritura. Tú y yo no podemos tenerle miedo a una enfermedad. Te lo vuelvo a repetir, no quiere decir que tú ahora tengas que dejar de ser precavido. Sé precavido. Cuídate. Yo a mis hijos les enseño a lavarse las manos, a lavarse los dientes, hay que cuidarse, ¿sí o no? Pero no tenemos que tener miedo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ahora más que nunca la iglesia tiene que estar junto a las personas que lo necesitan. Tenemos que estar orando por enfermos, tenemos que estar ayudando a las personas que lo necesitan y no para que luego salgan las redes sociales.
Porque hay uno. Estoy dándole una bolsa de comida a ella. No sé por qué sacan los morritos, ¿vale? ¿Vieron que así? Ustedes se han dado cuenta de que nosotros no hemos hecho eso. Hemos repartido un montón de alimentos en esta cuarentena. Montón. Hemos sacado fotos de los alimentos que teníamos aquí en la iglesia para que ustedes puedan ver que el dinero y que todas las ofrendas que se dieron para eso el dinero se puso para eso. Pero en ningún momento iba a poner, Pastor Cristian llevándole comida, para que la gente diga, qué bueno es el Pastor Cristian, de verdad, ¿eh? ¡Wow! Es impresionante. Pero es que las fotos en el Facebook son todas así. No lo tenemos que hacer para que otros nos vean y digan, madre mía, qué iglesia. ¡Wow, wow! ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? No, tenemos que hacerlo porque ese es el corazón de Dios, el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es siempre ayudar al prójimo. Recuerden, nadie se acercaba a los leprosos, Él se acercaba a los leprosos. Cuando le decían, no te detengas a orar por ese. Hasta sus discípulos le decían, no, tenemos prisa. Que yo tengo que hacer mi tarea. Hoy más que nunca, la iglesia tiene que seguir siendo iglesia. Hoy más que nunca, la iglesia tiene que abrazar a aquella persona que necesita ser abrazada. Pastor, ¿y si me contagio? Pastor, ¿y si me pasa algo? Ay, Dios. No tengas miedo, Dios está contigo. Sé precavido, pero nunca tengas miedo. No tengamos miedo en hacer la obra de Jesús. No tengamos miedo en continuar lo que Él empezó. No tengamos miedo en acercarnos a las personas necesitadas. Es nuestra función, la iglesia no puede cambiar, la iglesia tiene que seguir siendo iglesia, tiene que seguir llegando a los corazones que necesitan de Jesús. Seremos respetuosos con lo que el gobierno nos diga, lo seremos, como hemos sido hasta ahora. Pero no podrán dejar o parar la obra que Jesús dice que nosotros tenemos que hacer. Parece una locura que en algunos lugares se abran bares, pero no permitan que se abran iglesias. En Argentina, por ejemplo, está sucediendo esto. Hasta centros comerciales ya permiten abrir, pero las iglesias las tienen cerradas. El diablo, ¿saben qué quiere en este tiempo, hermano y hermana? Es detener la obra de Dios. Entonces tú y yo no podemos entrar en eso. Tú y yo tenemos que más que nunca ser iglesia. Más que nunca tenemos que ser aquellos que lleven el mensaje de Dios a aquellas personas que lo necesitan. Hoy más que nunca esta humanidad necesita de un pueblo que ame a Dios y que siga a Dios y que quiera hacer la voluntad de Dios. Hoy más que nunca el mundo necesita buenos samaritanos. Hoy más que nunca el mundo necesita el Espíritu Santo de Dios. Así que yo lo que quiero compartirte en esta mañana es que no tengas miedo. No tienes de qué preocuparte. No tienes de qué preocuparte. ¿Sabes?
Lo hablamos hace algunos domingos atrás. Para que tú seas bendecido o bendecida, hay ciertos requisitos que debemos cumplir. La bendición de Dios no viene porque sí. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablábamos acerca de que lo que mi esposa decía hace un rato, no, hay personas que se acercan a Dios cada vez que necesitan que le haga ese favorcito, ese milagrito. ¿Saben? Las personas que se acercan a Dios por eso no son bendecidas. En realidad lo que están acarreando en su vida es maldición. Porque si te acercas a Dios y luego te alejas de Dios, la Escritura dice que luego tú vas a estar peor de lo que estabas antes. Entonces, para ser bendecido o bendecida, tú te tienes que acercar a Dios de corazón, no para que Dios te haga un milagrito, sino por amor a Dios. Si tú te acercas a Dios por amor y tienes fe y obediencia, entonces vas a ser una persona bendecida. Entonces, ¿cuál es la mejor manera en la que tú tienes de proteger tu vida y proteger tu familia? ¿Saben cuál es? Teniendo fe y ser obediente a Dios. No hay mejor antídoto para lo que viene en este mundo que estando en obediencia al Señor. No hay mejor. No hay mejor vacuna que la obediencia a Dios. No hay mejor antídoto que la fe. No hay nada mejor. Y eso es lo que tú y yo necesitamos saber, que si yo quiero cuidar a mi vida, la de mi familia, si yo quiero ser bendecido, tengo que estar en obediencia a Dios, tengo que estar en su obra. Y Mateo 25 nos habla de la gran comisión. La gran comisión es que nosotros vayamos y hagamos ¿qué? Discípulos. Que las personas puedan conocer a Dios. Cuando yo estoy evangelizando, estoy en obediencia a Dios. Cuando yo le comparto la palabra de Dios a alguien, cuando yo abrazo a una persona que necesita ser abrazada, cuando yo oro por una persona, estoy en obediencia a Dios, porque a Dios quiere que tú y yo hagamos su obra. Y cuando yo estoy en obediencia a Dios, por lo tanto soy bendecido y estoy cubierto por su Espíritu Santo. ¿Quieres que tu familia le vaya bien y esté protegida? Que tu vida esté en obediencia a Dios. ¿A cuántos quieren que a nuestra iglesia le vaya bien? Pues tenemos que estar en obediencia a Dios. Y en obediencia a Dios no es simplemente hacer los cultos los domingos y los jueves no. Obediencia a Dios es obedecer cada una de sus palabras. Y lo que Él nos está diciendo, iglesia, sean iglesia. Sean esas personas que compartan el amor de Dios. Que nuestro corazón sea movido a misericordia. Esa es nuestra función. Compartir el mensaje de Dios con otras personas. Así que yo quiero animarte en este tiempo donde tenemos que distanciarnos, tenemos que guardar la distancia, donde es mejor que cada uno se quede en su casa. No. Yo quiero animarte y desafiarte que este es el tiempo donde nosotros debemos acercarnos a las personas y compartirles el mensaje de Dios. Nosotros debemos acercarnos a las personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra de parte de Dios. Esa debe ser nuestra función y no podemos tener miedo. Tenemos que hacerlo. Seamos ese buen samaritano. Seamos esa persona que lo necesita. No, me enteré que te está pasando un mal momento, pero no me voy a acercar a él porque hay que guardar la distanciamiento. No, hermano. Si tú sabes que hay personas que la están pasando mal,
Si tú sabes que hay personas que están sufriendo, nuestra función es estar ahí. Así que el mensaje que creo que es pertinente para este tiempo, donde vamos a entrar en esta llamada nueva normalidad la semana que viene o la otra, es que tú y yo no podemos cambiar. Debemos seguir siendo iglesia. Debemos seguir siendo ese samaritano para aquellos que lo necesitan.